en las bielas, porque vamos a procurar de que estas columnitas de hormigón que estaban entre fisuras no estallen por compresión, del tipo de rotura que habíamos analizado más temprano. Bueno, hay un ecuacionamiento que dice que el esfuerzo de armadura B sub S, que es el esfuerzo de corte B sub S, debe ser igual a el esfuerzo, a la proyección de la fuerza de compresión en el sentido vertical. Y eso es D por seno de tita. D por seno de tita es esta componente de la fuerza de compresión. Bueno, haciendo una serie de desarrollos, también vamos a analizar que esta fuerza de compresión D, que la relaciono ahora con B sub S, la que calculé anteriormente, si la divido por un ancho SD de zona de influencia entre los campos en que influyen o que recargan a esta biela comprimida, que es ir hasta la mitad de esta trayectoria, de la fuerza de tracción, mitad y mitad, esa es el área transversal de influencia de la fuerza de compresión interna. Si la divido a D por SD y por el ancho de la viga, podré tener una tensión uniforme desarrollada de compresión en toda esta área. Repito, divido D por un área perpendicular a D, el área está formada por SD y la profundidad perpendicular a la pantalla, B. Entonces, si lo reemplazo a D por B sub S, tengo esta nueva expresión muy importante, muy grande, que nos dice lo siguiente, la tensión uniforme de compresión en la biela comprimida depende también de tita y de alfa. Pero me quedo con esta expresión, cualquiera de las dos, para mostrar que si tita es el ángulo de inclinación de la biela, si tita tiende a 0, esta tensión de compresión en la biela comprimida se va a infinito, es decir, estalla el hormigón. Esto quiere decir que tampoco puedo imaginar que esta biela tenga cualquier inclinación en el modelo, cualquier inclinación que haga que crezca tanto la fuerza de compresión. Si la inclinación baja, imagínense que el vector D crece en su magnitud enormemente, porque iría hasta el cordón comprimido, esta fuerza, este vector D, como vector, si bajo la inclinación, crecería infinitamente. En la práctica, las inclinaciones que se observaron en ensayos razonables no bajan a más del 30-33 grados, ¿no?, de la vertical. Pero esto es para contar que, por un lado, disminuyendo la inclinación de las bielas comprimidas, se puede reducir armadura, por lo que estudiamos acá, pero no podemos disminuir tanto la inclinación de las bielas comprimidas que tengamos problema de estallido por compresión del hormigón del alma. Estas dilucidaciones son resueltas en el código SIRSOP 201, que toma como referencia al 318, asumiendo que este ángulo, no me importa que usted lo quiera elegir más pequeño, pero este ángulo vale 45 grados. Haciendo sustituciones, entonces, con 45 grados, las expresiones para el caso en que cuando tita vale 45 grados, la expresión de B sub S se ve reducida a esta magnitud y la expresión correspondiente de la tensión de compresión en la biela comprimida toma esta expresión. Son dos expresiones simplificadas por haber tomado tita 45 grados como sugiere el reglamento 201. Y ahora hacemos una nueva simplificación, pero para trabajar con los alfas. Repito, para estribos normales, con alfa 90 grados, esta expresión se simplifica y nos queda solamente esto que está acá, dividido de S y por D.
AB por FB por D sobre S. Y la tensión de compresión en el hormigón reducida a 2 veces el valor de tau S. Si en cambio solo trabajásemos barras dobladas, caballetes, con alfa igual a 45 grados, la única diferencia entre estos dos términos es que aparece una raíz de 2, que es la suma de seno de 45 más coseno de 45, da raíz de 2. Pero lo que se puede apreciar en esta expresión, cuando esto vale 45, que acá tenemos 1 más 1, que se va con este 2, y me queda que la tensión de compresión cuando uso barras dobladas en la biela comprimida es la mitad que si uso estribos verticales. Bueno, una expresión directa que es muy, entre comillas, amigable, en comparación con toda esa cosa monstruosa que teníamos por acá, esta cosa llena de senos y tangentes y cosenos, se ve muy simplificada por dos razones. Por adoptar estribos con alfa 90 o barras dobladas con alfa 45, y por haber supuesto, según lo que propicia el CIRSOC, que θ sea igual a 45 grados. Bueno, esto va a ser utilizado en el modelo de cálculo resistente de la armadura. Bueno, acá hay una disquisición sobre qué usar en términos económicos. En términos económicos, los estribos toman menos resistencia porque la dirección de la fisura es inclinada y el estribo cose la fisura no con su sección a pleno. Eso sí hace la barra doblada, que a 45 grados tiene la posibilidad de cortar casi perpendicularmente a la mayor parte de las fisuras posibles. Entonces, el caballete tiende a ser más eficiente por eso y porque genera menos tensiones de compresión en las bielas comprimidas. Sin embargo, una comparación económica dice que la longitud de los estribos es la vertical, y no, o sea, D, estaría representada por la magnitud D, que es la altura útil. Acá aparece raíz de 2 de D, que es el desarrollo inclinado de la barra doblada, que nos hace gastar más acero. Entonces, en definitiva, no hay mayor economía entre usar unos y otros, pero es mucho más práctico trabajar con estribos. Y cuando sea necesario, aportaremos barras dobladas, pero la resistencia al corte aportada por armaduras, tendríamos que, sugerencia, resolverla principalmente con estribos. Con estribos podemos cambiar la sección, el diámetro de las barras, podemos cambiar el número de ramas, incrementándolas, podemos disminuir la separación y aumenta la contribución, y naturalmente, vigas de mayor altura van a tener también la posibilidad de incrementada su aporte resistente al corte. Bueno, para también comentar un poquitito de una manera rápida, en este otro apartado vamos a hablar de qué pasa si, además de flexión, tenemos una viga con esfuerzo normal. Y entonces los esfuerzos normales pueden ser de compresión axial o de tracción axial. Nosotros hemos tomado la decisión de que el que quiere leer este desarrollo explicativo, que es un poquitito algo forzado, va a tratar de razonar argumentadamente de por qué se llega a una expresión como la siguiente. Si hay compresión axial, físicamente, ¿qué sucede? Que la zona traccionada de hormigón se ve mejorada, tracción por flexión. Pero además en el círculo de Moore se puede apreciar que las tensiones principales de tracción, cuando hay un esfuerzo de compresión que comprime, que acerca
las fibras en el hormigón, el efecto se ve favorable, se ve favorecido, y entonces, cuando nosotros consideramos que la compresión tenga un signo positivo, con esa convención, se puede aplicar esta expresión que mejora el 0,30 de raíz de F'C que teníamos discutido al comienzo, a través de una raíz que incorpora 1 más 0,30 de la fuerza axial normal, de compresión, dividido la sección bruta, transversal de la viga. Como n es positiva si esto es tracción, este numerito suma. Este numerito, el radicando, es mayor que 1 y la raíz cuadrada de algo mayor que 1 mejora el aporte resistente de solito el hormigón. Solito el hormigón. Entonces, con esta expresión remarcada acá, si hay compresión axial, justificado con todo lo que tenemos antes, en estas diapositivas anteriores, tenemos una mejora en el comportamiento. Y lo contrario es de esperar cuando haya tracción axial. El argumento al que se llega, o el ecuacionamiento al que se llega, es que ahora, si hay tracción, la fuerza de tracción es negativa. El término dice que tau CR, la tensión tangencial que provoca la primera fisura y el agotamiento de la capacidad contributiva del hormigón en la resistencia al corte, ahora se ve disminuido porque esto es negativo. 0,30 con n negativo es un descuento, y eso se lo aplicamos a 1/6 de raíz de F'C. ¿Qué es 1/6? 1 dividido 6 da alrededor de 0,16. Repito, 1 dividido 6 da más o menos 0,16. Que era el valor que teníamos cuando teníamos la peor de las contribuciones a tracción, y ahora todavía empeorada por este numerito que es menor que la unidad. Al ser menor que la unidad, esto se ve todavía más bajo. Una recomendación: cuando hay fuerzas de tracción axial, no considerar la contribución del hormigón. En forma simplificada se sugiere despreciar completamente la contribución del hormigón cuando existe incertidumbre sobre la magnitud de la tracción y resistir todo el corte con el mecanismo de armadura transversal. Bueno, esto es todo lo que podemos decir de influencia del esfuerzo normal. Dos expresiones que rescatamos. Esta puede servirnos si hay compresión axial, y esta si queremos extremar nuestras condiciones y haciendo alguna contribución resistente por parte del hormigón. La recomendación es no considerarla. Lo que sigue en esta presentación, lo que nos está quedando, es analizar los casos en que el corte actúe en secciones no constantes, secciones de inercia variable, vigas de altura variable. Esto lo hemos visto en el curso de estructuras, pero no es un caso que nosotros vayamos a tener que encontrarnos en la construcción edilicia habitualmente. Esto puede acontecer en algunas construcciones industriales, por ejemplo, con grandes luces, es posible que uno tenga vigas premoldeadas de hormigón que van copiando los faldones del techo. Se protege una luz importante, con vigas simplemente prefabricadas, y entonces ahí las cargas que van a soportar están dentro del caso de vigas de altura variable. Hay también gente que le gusta mucho esta historia de hacer los voladizos de inercia variable. Eso se puede justificar solamente cuando tengamos grandes luces de voladizos. 2, 3 metros, pero con voladizos de hasta 1,5 metros, este intento de ahorrar hormigón, para mí, contradice las cuestiones estéticas. No es más lindo estéticamente ver esta ménsula de inercia variable.
Y en nudos de pórtico, en edificios obviamente, y en vigas continuas, no se van a dar estas situaciones. Probablemente esto pueda ocurrir en algunos puentes, ¿no? En algunas estructuras muy especiales en que, debido a altos momentos que se produzcan en los nudos, uno necesite aumentar la altura estática por flexión. Bueno, ¿qué pasa con el corte? En general, el corte actuante por cálculo se va a ver reducido por un efecto favorable de las inclinaciones tanto de la cara inferior o de la cara superior en el planteo general. Lo dejo acá, esto es todo lo que quisiera decir de este punto, que no es para nosotros de una manera significativa en este curso de hormigón. Por eso es que no es difícil entender qué pasa acá, se puede mirar, no le damos una mayor significación, ¿no? Bueno, y esto es interesante, es que se pueden utilizar las ecuaciones para contribución a la resistencia al corte aportada por el hormigón y contribución a la resistencia al corte por parte de las armaduras, estribos o barras dobladas, que fueron desarrolladas para elementos de altura constante, lo que vimos inmediatamente antes, pero con la precaución de considerar en los cálculos la altura D de la sección que se analiza. Bueno, no mucho más. Y el otro tema que también tiene un desarrollo, tanto acá en Moller como lo van a ver en Orler y Vanini, es lo que ocurre en los encuentros de las alas de vigas T con nervios, ¿no? Con vigas placa, pero las que son prefabricadas principalmente. Ocurre también en las vigas placa de losas monolíticamente construidas con vigas, son las que también hemos estudiado, pero el análisis se hace para una sección transversal en forma de T, o también en forma de doble T, que no es tan usual en hormigón. Lo que se va a mostrar es que el esfuerzo rasante cortante que hemos discutido, que existe entre el ala y el nervio, genera unas tensiones tangenciales que se combinan con las tensiones normales para dar también efectos de tensiones planas, de tensiones planas que terminan por producir lo siguiente. Si ustedes miran esta imagen, que es una vista en planta de la viga cuyo filo, visto de arriba, es esto que está acá. Y este es el ancho del nervio en línea de trazo, que se ve en planta, el ancho del nervio BW. Y se dibuja solamente lo que le pasa a un ala. Esta es la dirección X, en que se desarrolla la longitud de la viga. Bueno, se hace un análisis de la fuerza de compresión que toma el ala y se hace un análisis de equilibrio interno con estas fuerzas exteriores, y lo que se produce es un sistema de bielas, entre comillas, ustedes ya saben de qué hablamos, comprimidas y bielas traccionadas. Para que se mantenga el equilibrio, la componente que va en este sentido y que llega a este nudo debe ser equilibrada con una componente de tracción que actúa transversal o perpendicularmente al nervio. Bueno, de una manera muy simplificada, esto significa que acá puede haber perpendicular a esta fuerza de tracción ZA, puede haber fisuración. Es decir, podríamos encontrar fisuras en las alas, en las inmediaciones de los nervios. Eso puede pasar en vigas muy cargadas, muy solicitadas, y entonces las asociamos con las vigas premoldeadas que en general podamos utilizar en puentes. Hay que preparar armadura transversal como la que está dada por estos estribos cerrados, y eso es independiente de lo que hagamos en el análisis del nervio. Esa armadura transversal, en cambio, en losas monolíticamente construidas con nervios, como ocurre en los edificios,
en los edificios ordinarios, puede que en edificios industriales también sea necesario hacer un análisis de las armaduras transversales en la zona del ala, pero en edificios ordinarios siempre hay armadura pasando por acá que va a coser cualquier posible fisuración. ¿Qué armadura es? Y la de las losas contiguas, la de las losas que pasan transversales al nervio, la armadura que pasa sobre los nervios. Entonces, eso hace que por lo general en edificios y para cargas regulares no se hagan verificaciones de armadura para poder cubrir esa tracción producida por el esfuerzo cortante que aparece en la intersección de alas con almas. Bueno, esto tiene un desarrollo, una explicación allí, y nosotros a eso lo pasamos rápidamente de largo. Lo que sí vamos a hablar es de otro concepto importante. ¿Qué es apoyo directo y qué es apoyo indirecto? En las zonas cercanas a los apoyos de las vigas, a una columna o a otra viga, apeada sobre otra viga, se pueden dar las siguientes situaciones. Si la carga está actuando en la cara superior y tenemos un elemento que la vincula en la cara inferior de manera tal que se puedan desarrollar bielas de compresión bien desarrolladas y equilibradas entre la reacción en la cara inferior y la carga superior, decimos que estamos en una condición de apoyo directo. Si en cambio este apoyo no está dado por un elemento constructivo como una columna o una viga muy rígida, en tal caso cuando esta viga apea sobre una viga de la misma altura, nosotros vamos a decir que el apoyo es indirecto. Y mucho más si en lugar de tener la carga en la cara superior, si la carga pudiese actuar en la cara inferior y estuviera colgándose la carga de nuestra viga. Entonces no se generan los campos de compresión que son los que se visualizan en esta distribución de cargas en la cara superior con trayectorias al apoyo, y tenemos una situación de apoyos indirectos. Ahora vamos a ver otras situaciones de apoyo, pero analizamos qué sucede en una condición de apoyo directo. Si hacemos un análisis de cuerpo libre, donde se produce la fisura por corte, nos queda que el total de la carga se reparte entre lo que queda en esta especie de ménsula y lo que quedó en la componente de cuerpo libre a la derecha de la sección cortada. Entonces, el esfuerzo de corte que produce lo que está a la derecha con respecto a esta sección, ese esfuerzo de corte en realidad va a estar dada por el que se produce cuando la carga llega hasta este punto, porque toda esta otra carga es transferida directamente por compresión a la parte inferior donde está la columna. Entonces quiere decir que no necesito utilizar todo el esfuerzo de corte. Imaginen que el diagrama de esfuerzo de corte, disculpen, dibujo imaginariamente el diagrama de esfuerzo de corte que tiene una punta al pasar sobre el apoyo. Pero si hay una carga que se descarga directamente hacia el apoyo, esta carga no contribuye al corte. Por lo tanto, el corte que necesito resistir es el que aporta todo lo que está a la derecha, y todo lo que está a la derecha es con el corte solamente de esta porción de carga actuando desde esta sección hacia la derecha. Eso va a permitir disminuir la solicitación de cálculo del esfuerzo de corte en condiciones favorables de apoyo directo. En cambio, bueno, y ahí tendré que poner las armaduras de SUS para
poder equilibrar. Ahí están también dibujaditos los esfuerzos internos de tracción y compresión por flexión, ¿eh? Y el corte que se va a ser absorbido con parte que aporta el hormigón y parte que aportan las armaduras de corte. Apoyo indirecto. Cuando la carga actúa desde abajo, el análisis de cuerpo libre me dice que lo que queda a la derecha tiene la acción de las cargas prácticamente hasta este punto. Entonces, el esfuerzo de corte resistente que yo puedo, que tengo que calcular, es inevitablemente el que llega con la carga solicitando desde acá hasta acá. Pero puedo ignorar este tramito que va hasta el centro del apoyo, y eso significa que cuando tengo apoyo, ahora simplifico, en apoyos directos, el diseño para esfuerzo de corte se puede analizar a una distancia D del apoyo. Pero cuando tenemos apoyo indirecto, el diseño debe hacerse para el esfuerzo de corte en la cara del apoyo. Repito, esta es una prescripción que da el reglamento y que se lee en el reglamento como que debe calcularse, y yo diría que se puede, habilita. Pero si yo quiero calcular con el esfuerzo de corte en el apoyo, lo único que estoy haciendo es empeorar mi condición económica. Por eso no entiendo bien cuando el reglamento dice debe calcularse a una distancia D desde el apoyo, con lo cual tengo menos esfuerzo de corte de cálculo, pero si tengo un apoyo indirecto, la reducción solamente se puede hacer del esfuerzo de corte entre el centro del apoyo y la cara. Eso es lo que se quiere significar con apoyos directos y apoyos indirectos. Otra cosa es lo que pasa con las cargas que están a una distancia D desde la cara, apoyo. Entonces, en ese caso, esta carga P no produce esfuerzo de corte. Queda claro en esta viga, porque se considera que por un mecanismo de bielas se transmite por compresión en forma directa al apoyo. Esta carga P suele ser la reacción de apoyo de una viga transversal que apea sobre esta viga. Podría ser escondida acá, una sección rectangular de menor altura, que apea cerca de la cara de la columna. Esas condiciones a veces se dan en la práctica, y entonces esto se puede obviar y se puede resolver solamente como una transferencia de carga de la fuerza P a través de una biela de compresión a la reacción de apoyo. Solo hay que tener mucho cuidado con el anclaje de las barras longitudinales por flexión. Eso es lo que queremos decir. El reglamento muestra cuáles son condiciones de apoyo directo y cuáles son de apoyo indirecto. Un apoyo extremo, apoyo libre con carga superior, es una condición de apoyo directo, como ya hemos visto. El corte último sale del diagrama de corte que sale de los polinomios de carga. Con los polinomios de carga construimos nuestro diagrama de esfuerzo de corte y calculamos con el valor del esfuerzo de corte a una distancia D. D es la altura útil de la viga, una distancia D desde la cara del apoyo, no de esta, de la cara del apoyo de la viga. Condición de apoyo directo. En un nudo de pórtico, la carga actúa gravitatoria desde arriba, de nuevo, apoyo directo. Acá tenemos la distancia D y se puede calcular el corte a una distancia D de la cara del apoyo. Apoyo indirecto, apoyo indirecto. En este caso, debemos calcular con el esfuerzo de corte en la cara del apoyo. No tenemos la ventaja de alejarnos la distancia D. Y en el caso de apego de vigas, el corte que tendremos que considerar, el corte debido a esta carga, el corte que tendremos que considerar es en la cara del apoyo. En la cara del apoyo. Bueno, estas son condiciones. Esta es condición de carga cercana al apoyo.
Repito que la carga P se puede evaluar descargando directamente esta carga al apoyo de la columna, y uno puede trabajar con el esfuerzo de corte que ha venido directamente hasta la cara de la columna. Acá hay algunas condiciones que también están mostradas de lo que serían cargas indirectas. Para esta viga, la condición de apeo también genera una fuerza concentrada que se puede trasladar por bielas de compresión y que debo resistir la carga concentrada mediante armadura adicional a la armadura de corte, como barras concentradas. Eso lo vamos a ver en el ejercicio de práctica. Acá tenemos un caso de un apoyo indirecto. Esta viga se apoya sobre otra, esta viga se apoya, apea sobre otra, y en tal caso, bueno, acá tenemos que el corte se tiene que analizar para esta viga, se debe. Si yo quiero analizarlo en el apoyo propiamente dicho, ¿quién me lo impide? Solamente razones económicas. Solamente razones económicas. Bien. Lo que tenemos en el centro es otra condición. Bueno, aquí también otra carga concentrada para mostrar que la fuerte carga concentrada de una viga que apea sobre la nuestra, sobre la viga principal, se puede resolver con barras dobladas o caballetes especialmente dispuestos en esta zona, o con estribos concentrados. Y el último caso que se muestra es el del tensor que cuelga de la viga. Entonces es una fuerza dispuesta desde la parte inferior, y entonces, primero, se aconseja que la armadura del tensor pase por detrás de toda la zona de hormigón y se ancle con ganchos de anclaje en la zona superior, donde está la armadura superior, pero pasando y dejando zona de hormigón para que exista la transferencia de cargas del tensor a la viga. Lo que no podemos hacer es que la armadura doble acá y se pretenda anclar en la zona de la armadura inferior. Bueno, y yo creo que en este punto nosotros podemos cerrar nuestra sesión en este punto para poder encarar la última previsión que tenía para la clase de esta mañana. Estando en las 12 menos cuarto, arrancamos 12 menos 5, ¿sí? Con la siguiente sesión y última de esta mañana.